Muy buenas tardes, apreciados alumnos, docentes, compañeros que hoy nos acompañan de las diferentes instituciones educativas que forman parte de esta tercera semana de Ciencia y Tecnología que organiza el COPOSIT. Su servidor, Samuel Muñoz Ortega, laboro actualmente en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, en el campus Tamazunchale. Y en esta ocasión participamos con la presentación de los resultados de un trabajo de investigación, una tesis doctoral que lleva por nombre Las competencias docentes en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, campus Tamazunchale. La presentación está estructurada en 4 partes. La primera, que tiene que ver con el planteamiento del problema. La segunda, que tiene que ver con la metodología. Una tercera parte que tiene que ver con los resultados de esta investigación y la última que nos estaremos abocando a las conclusiones. Hablando del planteamiento del problema, vamos a trabajar con lo que es nuestro problema. ¿Cuál fue nuestro problema? Con lo cual iniciamos nuestro trabajo de investigación. Nuestro problema fue el desconocimiento de la relación que existe entre las competencias de los docentes de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, campus Tamazunchale, con el modelo intercultural para la formación de profesionistas. Entonces, quiero conocer cuáles son las competencias que tiene la plantilla docente en el campus Tamazunchale y si coincide y si es lo que se necesita para la formación de esos perfiles interculturales en el campus de Tamazunchale. Planteamos el siguiente objetivo: identificar si las competencias que tienen los docentes para la formación de esos profesionistas interculturales corresponden con el modelo institucional de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, campus Tamazunchale. Ese fue nuestro objetivo: conocer, identificar si efectivamente nuestros docentes cumplen con esas competencias. Para tal efecto, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se relacionan las competencias de los docentes de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, campus Tamazunchale, con el modelo educativo institucional en la formación de profesionistas interculturales? Esa fue nuestra pregunta de investigación. Y nuestro supuesto fue que efectivamente las competencias que poseen los docentes para la adecuada formación de profesionistas interculturales en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, campus Tamazunchale, corresponden al perfil requerido por el modelo educativo institucional. En ese supuesto nosotros estamos planteando de que efectivamente el personal docente cumple con esas competencias. ¿Cuál es la justificación de esta investigación? La justificación incide en que necesitamos formar efectivamente perfiles que cumplan con el perfil de egreso que está hablando la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Nosotros, por cada carrera, tenemos un perfil de egreso que tiene que ver con ese conocimiento disciplinar, pero también con esas competencias genéricas y de las cuales el personal docente tiene a cargo otorgárselas, fortalecerlas o desarrollarlas en los alumnos que tiene a su cargo. Necesitamos formar esos perfiles. También otra de las aspectos que justifica la presente investigación es identificar cuáles son los puntos de oportunidad que vamos a encontrar con esta investigación respecto a las competencias que poseen los docentes. Si los docentes partimos de ese supuesto de que efectivamente los docentes tienen las competencias. Más adelante en la metodología les voy a hablar de 4 categorías que comprenden a las 4 competencias que deben tener los docentes en este campus Tamazunchale. Y nosotros en esta investigación, al aplicar nuestras técnicas, nuestros instrumentos, nos damos cuenta de que efectivamente pues habrá necesidad en algunos casos de fortalecer algunas de las competencias que se manejan en los docentes. Habrá quien necesitaremos desarrollarlas, pero esta investigación nos va a permitir conocer quiénes o de qué forma estaremos trabajando una siguiente investigación que nos lleve a transformar nuestra realidad para mejorarla, para mejorar las competencias del personal docente. Para eso nos sirve la investigación, esta investigación. Y con base a la metodología que en un momento más se las voy a plantear.
Bien, también si nosotros partimos de que efectivamente tenemos el perfil que demanda el modelo educativo, entonces esto nos va a ayudar a rescatar, a preservar, ajá, y a difundir ese conocimiento que existe en las comunidades. Es parte del trabajo y de parte de la filosofía institucional de la universidad, el poder conocer, ubicar, detectar, fortalecer, rescatar ese conocimiento que hay en las comunidades. Un conocimiento muy valioso de diversa índole que necesitamos tener, comunicarlo a las siguientes generaciones, que no se pierda. Entonces, el tener perfiles docentes que cumplan con esas competencias nos va a ayudar a que efectivamente las cosas se den de esa manera. Otro de los aspectos es el fortalecimiento de la identidad de los alumnos, la revalorización de esos aspectos culturales y efectivamente darle cumplimiento a nuestra filosofía institucional. Que efectivamente el docente esté trabajando con la misión todos los días, que esa es la misión, que es lo que estamos haciendo todos los días para lograr nuestra visión, nuestro proyecto que es a mediano y a largo plazo. Entonces, si nosotros tenemos esas, si nuestros docentes tienen esas competencias, entonces estaremos dando cumplimiento a la misión, a la visión y estaremos practicando los valores institucionales al interior y al exterior de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Nuestro marco contextual. ¿A qué hace referencia nuestro marco contextual? Con base a los estudios que realizó Coneval en el 2010 y que los presentó en ese año, y con base a los datos que presenta INEGI en los últimos censos, nos dicen de que en Tamazunchale el 70% de la población vivimos en pobreza. Si en Tamazunchale somos 100,000 habitantes, 70,000 vivimos en pobreza. Y 40,000 personas vivimos en pobreza extrema. Entonces, si vemos que son 40,000 más otros 30,000 que viven en pobreza, dan un total de 70,000 personas que estamos viviendo en pobreza, de una población de 100,000 habitantes. ¿Cuáles son los indicadores que maneja Coneval? Son el acceso a los servicios como es la salud, la seguridad social, la seguridad pública, el agua potable, la energía eléctrica, el alcantarillado, una vivienda digna, los ingresos que percibe cada familia, su alimentación que tiene. Esos son los indicadores que están manejando las instancias para poder categorizar esos resultados. Entonces, la mayor parte de nuestros alumnos, el 90%, vive bajo esas condiciones de pobreza. Nosotros atendemos a alumnos que provienen de las comunidades en su mayoría, de las zonas rurales, de los municipios que pertenecen al estado de San Luis Potosí, en la Huasteca Sur, donde estamos ubicados, que son Tamazunchale, San Martín Xochicuautla, Tampacán, Matlapa, algunos de hasta de Terrazas, principalmente de esos lugares. Pero también estamos atendiendo a una gran población que vienen originarios de los municipios vecinos a Tamazunchale, que pertenecen al estado de Hidalgo. Algunos de la Huasteca hidalguense, como son San Felipe Orizatlán y Huejutla, y otros que provienen de la sierra, como son del municipio de Tepehuacán, también de Omitlán de Juárez y de Chapulhuacán y de Pisaflores. Encontramos que nuestros docentes que laboran actualmente y cuando se hizo ese trabajo de investigación, pues son egresados de instituciones de educación superior con modelos educativos diferentes al de la Universidad Intercultural. Algunos han tenido la oportunidad de cursar un posgrado y que también tienen un modelo diferente, un modelo educativo. Ninguno es egresado de una institución normalista. Carecen de ese conocimiento que les permita tener la didáctica, la pedagogía para poder impartir sus clases. Tenemos docentes que sí tienen conocimiento de la filosofía institucional, de la misión, de la visión de los valores institucionales. Pero esta investigación nos va a permitir afirmar lo que les estoy diciendo, o rechazar, o poner en duda lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo conozco la filosofía? Pero si en verdad la practico, si en verdad estoy haciendo lo que la misión me dice,
para verme a mediano y a largo plazo, como lo indica la visión. Si efectivamente vivo esos valores institucionales que nos distinguen como universidad. Uno de los pilares fuertes de la interculturalidad es el respeto, y es uno de los valores que nos distingue. Entonces, vamos a ver si lo conozco, si lo interpreto, y si efectivamente lo transmito a los alumnos como docente. La calidad educativa que también tenemos en la universidad, en el campus Tamazunchale, es muy buena. Esto lo afirmo porque hemos tenido la oportunidad de que nos representen alumnos con trabajos que realizan en colaboración con el personal docente, con el seguimiento de la asesoría, y que nos ha llevado a participar en algunos concursos de ciencia como ha sido Expociencias, y en donde hemos logrado acreditaciones nacionales e internacionales, y eso habla pues de la calidad. En este trabajo que estamos haciendo en los eventos de ciencia y que nos presentamos, están enfocados también a resolver algunas necesidades de las comunidades que se ubican en la zona de influencia de la Universidad Intercultural, pues concretamente en el campus Tamazunchale. Entonces, nos estamos hablando de calidad, pero también estamos hablando de ese trabajo de vinculación. Y el trabajo de las relaciones interpersonales, que también es interesante, muy bueno, atractivo, entre la plantilla docente, la plantilla de administrativos y directivos. Ese es nuestro contexto. Y partimos de ese contexto. A continuación, estaremos hablando del marco, estaremos hablando de la segunda etapa, que es la metodología. En la segunda etapa de esta presentación estaré hablando de la metodología. Este trabajo de investigación tuvo un enfoque mixto, bajo un método de triangulación concurrente, en donde se abordó en dos etapas. La primera fue una etapa cuantitativa, con un alcance descriptivo, y la segunda etapa fue la parte cualitativa, y que se llevó bajo ese paradigma simbólico interpretativo, un método de estudio de caso. El diseño transeccional descriptivo fue un diseño no experimental. Estoy hablando de la parte cuantitativa, la primera parte de la investigación. Un diseño no experimental que consistió en ubicar las competencias de los docentes en diversas categorías y proporcionar su descripción. Aquí llegamos a 4 categorías. En la parte cualitativa, trabajamos el paradigma simbólico interpretativo con el método de estudio de caso, que nos permitió describir de manera intensa y holística las competencias docentes, con ese intento de conocer cómo funcionan todas sus partes al integrarlas en un solo todo. Trabajamos con una población y una muestra, una población que fueron todos nuestros alumnos, 209 alumnos, y los 15 docentes que formaron parte de la plantilla en aquel año que se llevó a cabo la investigación. Y la muestra con la que estuvimos trabajando fue una muestra intencionada, una muestra no probabilística, que se conformó por 9 docentes que laboran en la Academia de Derecho y de Informática Administrativa y 74 alumnos de ambas licenciaturas. ¿Cuáles son las características que tuvo nuestra muestra? ¿Por qué fue una muestra por conveniencia? Una muestra no probabilística. Se trabajó con aquellos docentes que muestran la disposición de participar en esta investigación, de conocer si efectivamente cumplen con las características, las competencias que demanda el modelo educativo, y que tuvieron la disponibilidad para poder dar a conocer sus puntos de vista, sus perspectivas, sus conocimientos. Además de que son personas que viven en Tamazunchale y que tienen la disponibilidad de tiempo que el investigador demandó en su momento. Las características de los alumnos también fueron alumnos de diferentes semestres que estuvieron cursando, alumnos también con toda la disposición de contestar esas encuestas que se fueron aplicando y que lo hicieron de manera objetiva. Son alumnos, como se los comenté en el marco contextual, que cumplen, que se asemejan a ese porcentaje de un 90% de alumnos que vienen de escasos recursos económicos. Las técnicas e instrumentos que trabajamos.
En la parte cuantitativa estuvimos trabajando lo que fue la encuesta, y en la parte cualitativa trabajamos lo que fue la observación y las entrevistas eh, estructuradas. En la parte cuantitativa, al aplicar la encuesta, trabajamos una encuesta por escala, y en la investigación con ese enfoque cualitativo, trabajamos las entrevistas estructuradas con un guión de entrevistas, con 9 preguntas, perdón, que fueron aplicadas a los docentes. Esas entrevistas fueron contestadas por ellos, y también se trabajó con una observación. La técnica fue la observación y el instrumento fue una escala de observación. La observación que se hizo al docente en su práctica que realizaba todos los días. ¿En qué momento se aplicaron esos instrumentos, estas técnicas? Durante la práctica docente. Nosotros llegamos de momento a las aulas previo consentimiento del docente, días antes de que iniciáramos con ese trabajo de aplicar los instrumentos. Platicábamos con los docentes y pedíamos autorización para poder ingresar a las aulas y que nos permitieran permanecer en ellas para poder hacer nuestras observaciones, sin interferir con la clase, sin interferir con los alumnos. O sea, conocer, que el docente y que los alumnos conocieran cuál era el propósito del trabajo de la investigación. O sea, no tiene ningún fin de evaluar o de perjudicar a algún docente o algún alumno. No, ese no es el propósito. El propósito es conocer, conocer si el docente se cumple con esas competencias que demanda el modelo educativo. Y derivado de eso, de los resultados, entonces implementar otra investigación que nos ayude a mejorar o a potenciar los resultados a los que llegamos. Después de haber trabajado con lo que son las técnicas y los instrumentos, nos abocamos a determinar esas categorías. Encontramos 4 categorías. Encontramos que de acuerdo al modelo educativo, de acuerdo a la instancia normativa de las universidades interculturales en México, de acuerdo a ese material, esa bibliografía que emite la Secretaría de Educación Pública, nosotros encontramos que el docente debe de cumplir con 4 competencias. La primera de ellas, la primera categoría, tiene que ver con la capacidad del docente para entablar relaciones con los integrantes de la comunidad universitaria, padres de familia y personal externo de campus, para definir acuerdos en ejecución de actividades curriculares y extracurriculares. La competencia número 2, categoría número 2, es la competencia de desarrollo humano y profesional, que refiere a la capacidad reflexiva y comprensión de la realidad propia que permite la automotivación para la gestión de autoformación integral, como un ser humano en la búsqueda de la excelencia y la construcción de una sociedad que practica la interculturalidad. Nuestra tercera categoría hace referencia a la competencia intercultural y que refiere a la capacidad de interpretar la filosofía de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí y llevarla a la práctica cotidiana, que a la vez le permite transmitir con gran facilidad esta competencia en la comunidad universitaria. Una cosa es conocerlo y otra cosa es practicarlo. Y nuestra cuarta categoría, que tiene que ver con la competencia de pedagógica intercultural, que refiere a la capacidad de organizar, planear, diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje, uso de recursos y evaluar los aprendizajes de los contenidos de los programas que imparte, vinculados a la adquisición y desarrollo de habilidades y valores interculturales, así como de actitudes proactivas. Eso corresponde a este apartado de la metodología. Posterior a la categorización, aplicamos los instrumentos y obtuvimos una serie de información de datos y procedimos a realizar el análisis de la información que se generó. Hicimos esa concurrencia de las 4 competencias que nosotros encontramos. Entonces, la concurrencia, los resultados en la concurrencia de la competencia interpersonal nos da como resultado de que el personal docente cumple su función de pertinencia académica y social al contribuir a la solución de problemas de su entorno y establecer una relación de beneficio mutuo entre ella y la comunidad, como nos señala la instancia normativa.
Y en las entrevistas que se aplicaron a los docentes, la mayoría de ellos resaltan la importancia de trabajar aún más con las relaciones sociales. Respecto a la concurrencia de la competencia de desarrollo humano y profesional, vemos que hay un inapropiado control de las emociones. Existe la intolerancia a las críticas constructivas, hay poca participación de los docentes en los cursos, existen quejas por la falta de respeto hacia algunos alumnos, la falta de compromiso, poca responsabilidad en los procesos administrativos y académicos, un nulo trabajo colaborativo en algunos casos, la resistencia al cambio, en ocasiones excluyentes e intolerantes a los acompañamientos para la mejora de la práctica docente. El análisis de las entrevistas nos indicaron la necesidad de los docentes en el aspecto formativo y disciplinar, en lo que destaca la inteligencia emocional, valores universales, el trabajo en equipo, las relaciones públicas, así como también en el uso de las tecnologías. En la tercera competencia y en la concurrencia de esa competencia intercultural, los docentes cumplen parcialmente con esa competencia. Falta mayor comprensión y dominio de la filosofía institucional para alinear todas las actividades curriculares y extracurriculares a la misión, a la visión, a los valores institucionales. En las observaciones realizadas a su práctica y en las entrevistas muestran la debilidad en el dominio de temas inherentes a la existencia de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales en la región, en el Estado y en el país. Y respecto a la cuarta competencia, que es la pedagógica intercultural, en la concurrencia, al hacer el análisis de los resultados de las entrevistas, de las observaciones y de las encuestas aplicadas, los docentes cumplen aceptablemente con la competencia en mención, con esa competencia pedagógica intercultural. En su mayoría enfocan su práctica a transmitir los conocimientos disciplinares y solo algunos abordan temas inherentes a las culturas con las que en todo momento se interactúa y con el desenvolvimiento aceptable entre la sociedad, para entonces dar cumplimiento a uno de los lineamientos de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, que era quien nos estaba normando en aquella época de la investigación. En esta cuarta y última etapa estaremos hablando de las conclusiones. En ella estamos analizando todos los resultados y hacemos esa concurrencia y llegamos a la siguiente conclusión. En la concurrencia de las competencias para la formación de perfiles interculturales y con el análisis de la información generada en las competencias estudiadas y con base a los lineamientos de las instancias que norman a las universidades interculturales en México, los resultados nos indican que en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, en el campus Tamazunchale, los docentes cumplen de forma aceptable con las cuatro competencias. El 64% de los casos que fueron señalados por los alumnos cumplen de manera aceptable con esas cuatro competencias para la formación de los profesionistas interculturales que corresponden con el modelo institucional de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Podemos mencionar entonces que el objetivo se cumple, el objetivo de la investigación, que tiene que ver con conocer e identificar si los docentes cumplen con las competencias que demanda el modelo educativo de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. En su puesto se cumple parcialmente, ya que en el 64% de los casos observados por los alumnos se cumple de manera aceptable con las cuatro competencias que demanda el modelo educativo de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Estos resultados nos van a ayudar a integrar otra investigación con un paradigma sociocrítico que nos lleva a la transformación, a mejorar el escenario con el cual estamos trabajando. Y también, por consiguiente, nos va a permitir formar los perfiles interculturales, entregar a la sociedad esos perfiles que demanda el modelo educativo intercultural. El modelo educativo de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, este modelo intercultural es muy noble. Muchos de los problemas que aquejan a la sociedad hoy en día se deben a la falta de comprensión de la diversidad cultural y por consiguiente a las diferentes perspectivas de los seres humanos para abordarlos. Se requieren perfiles con conocimientos disciplinares, con habilidades que demanda una sociedad en constante movimiento, en constante cambio, que tengan una actitud proactiva, que los predisponga a estar actualizados ante una dinámica social muy acelerada que estamos viviendo.
y sobre todo que sean practicantes de valores universales, que contribuyan a la construcción de una sociedad en la que en un futuro prevalezca la armonía. Muchas gracias, quedo a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde.